vamos a hablaros de portales, que hace tiempo ya que me preguntáis, y además os quiero compartir una experiencia personal mía con el tema de los portales. La primera vez que yo tuve un portal en casa fue a raíz de contratar un estudio energético de Feng Shui a una persona. Yo ya había aplicado Feng Shui, el de la forma, ¿vale? De forma de esto que aprendes por internet y demás cosas, ¿no? Pero nos compramos una casa y cuando nos íbamos a mudar era como, wow, ya que hay que hacerlo de cero todo, de muebles, de pintar, de decorar y demás, y con lo serio que entendía yo que era el tema del Feng Shui, porque con lo poquito que yo había aplicado había conseguido cambios de que apareciera esta casa que buscábamos y además nos mudáramos porque estábamos deseando cambiar de donde estábamos antes. Y simplemente fue hacer estos cambios y se notó. Y además se notó como mejoró un montón con 4 cosas que apliqué. Entonces digo, bueno, voy a contratar a una persona especialista en esto. Bueno, pues esta persona no lo hizo bien. Siempre digo que todo pasa por algo. Es decir, si esta persona me tuvo que poner la casa patas arriba energéticamente desarmonizada, indicándome totalmente los colores opuestos, es porque esa experiencia había que vivirla. Quizá para llegar a ser en medida quien soy ahora. ¿Y qué pasa? Que cuando se abren portales normalmente están vinculadas siempre a cierto tipo de estrellas, ¿no? En mi caso era las 5.2, ¿vale? Que no tienen nada de buena fama. Yo las tenía en mi despacho y, pues claro, planté un árbol ahí además en 3D en escayola en la pared, ¿vale? Para disimular unas grietas que tenía en la pared. Puse lámpara de sal ahí a tope fuego vivo y más cosas. ¿Y qué pasa? Que no se me ocurre otra cosa que ponerme a grabar ahí un webinar de varios días seguidos, ¿no? Con todos los focos, que eso fuego también ahí, calentando ahí los motores, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que se abrió un portal. No solo el perro que tenía entonces ladraba un montón, se meaba por todos lados, ladraba y gruñía como asustado porque sentía cosas. Mis nenas, que eran muy pequeñas, sobre todo la más pequeña, que era más pequeña todavía, le daba miedo, que veía cosas y que por la noche no quería estar a oscuras y a solas y nada, ¿no? Más de lo habitual en un niño. ¿Y qué pasó? Súper flipante, porque, o sea, era como que se sentía, ¿no? Muy pesado también el ambiente. Entonces alguien me recomendó, antes de... Yo había estudiado el péndulo, pero era como no lo quería usar, ¿vale? O sea, lo tenía, de hecho, en las cajas en el garaje guardado. Y no lo quería usar porque era como, no sé, o sea, yo aprendí péndulo, pero por lo que lo aprendí, ya creo que ya lo expliqué en otro vídeo y si no, pues ya lo hablaré. Pero era como que no pensé en ese recurso. Entonces me hablaron de una mujer, que poníamos velas, que tal, pusimos una vela. Y en la cámara, que teníamos una cámara de seguridad que daba a esa ventana, apenas que estaban las cortinas cerradas, pero hubo un momento de la noche donde, porque la vela no se consumía, y hubo un momento de la noche que se consumió sola en menos de una hora. Y hablo de un cirio de estos grandotes, ¿vale? Todo impregnado con sus hierbas, lo habían bendecido, lo había llevado a la iglesia y mil cosas. Se había deshecho, luego le manda foto y te dice si queda algo o no, y había atrapado algo, ¿no? Pero es que, o sea, se veía como si alguien estuviera jugando con las luces detrás de la cortina, ¿vale? Porque la cortina era medio translúcida, obviamente no se veía nada más que simplemente algo de luz. Pero cuando yo voy a la habitación, me encuentro con que en las cortinas hay como si fuera, y en la ventana, como si fuera el dibujo de unas alas, ¿vale? Y luego todo chamuscado alrededor, ¿vale? O sea que... aparte de lo que se había atrapado. Entonces fue como que ahí hubo una lucha y demás. Se puso otra segunda vela, pero ¿qué pasa? Que era fuego y encima en la zona donde no se tenía que poner fuego. Con lo cual no terminaba de solucionarse. Al final yo lo cerré con el péndulo hebreo. Contraté a alguien de péndulo hebreo para que me lo hiciera y me dijo, mira, yo llego hasta aquí, pero me están dando el mensaje de que esto te tienes que encargar tú, porque es tema tuyo, que tiene que ver con tu historia, tú tienes que hacerte cargo tú. Me tocó bajar al garaje, buscar mi péndulo, que me dio caga de miedo también, porque hacía mucho que no lo usaba desde que aprendí y demás. Y al final ahí fue cuando lo cerré yo el portal. Pero a lo que se interesa, después de contaros mi experiencia, ¿vale? De cómo se siente o cómo se sentía ese portal. Porque hay diferentes tipos de portales. Está portales que traen energía a tu casa y portales que roban energía y se sienten de forma diferente. Luego también los portales conectan normalmente dos dimensiones distintas, la dimensión de 3D o de 5D o como la queramos llamar, que al final eso es diferente, o sea, la parte física, para que nos entendamos, ¿vale? Porque si no nos metemos en nivel de conciencia y se me va la gente. La parte física, ¿vale? Esta con otros de los campos que hay. Puede ser el astral, puede ser otro campo otro plano más superior o distintas dimensiones de las que existen. ¿Qué pasa? En el caso de mi portal que yo experimenté, traía malísima energía. Perdonad. Traía malísima energía. ¿Cómo se manifestaba?
a las 7, 8 de la tarde, que era cuando anochecía. Siempre es en los intermedios, cuando son más fuertes los portales. En los intermedios es cuando está anocheciendo o amaneciendo, y en las 12 del mediodía, aunque sea de día, ¿vale? Pues en el intermedio de cuando se iba a anochecer, se llenaba en la esquina donde se abrió el portal mosquititas chiquititas, pero miles de mosquititas chiquititas, o sea, una exageración. Mi marido decía que es que eso las atraían los focos, que es que tal. Bueno, al cuarto día, que ya no encendimos ni un solo foco porque ya no había que grabar ahí, y que de hecho no usé el despacho porque no sé si era un sábado o tal, también aparecieron, ¿no? Y era como, bueno, ahora ya, hoy no ha habido ningún solo foco encendido, ni ha habido nada, ¿no? No había rejilla de aire acondicionado en esa zona, no había absolutamente nada, era una esquina de la pared que hace esquina, pues en esa esquina ahí todo el rato se quedaban. ¿Por qué van los mosquitos? Para avisar de que ahí hay algo y están intentando limpiar, porque también se alimentan de esa energía negativa. O sea, yo te digo, o sea, él entraba con el spray, los mataba a todos y recogíamos medio recogedor de mosquititos muertos, de mosquititas muertas. No eran mosquitos, eran más como mosquitas chiquititas. No lo grabé en su día, tampoco tengo foto de las alas así en las cortinas. Luego tiempo después digo, ¿y por qué no hice eso? Yo creo que era como que me estaba superando demasiado, ¿no? El perro se meaba por todas partes, ladraba continuamente asustado y demás. ¿Qué más? O sea, ahí estaba trayendo energía negativa en la casa, o sea, metiendo almas directamente de bajo astral, de restos de personas, que yo lo llamo así, pero bueno, para no entrar en clasificaciones de si es un alma, es un espíritu, es un fantasma o qué es. Bueno, algo que ha quedado aquí pendiente de otra persona y punto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que también hay portales que roban energía. Y ahí normalmente se siente porque cuando yo estoy ahí o paso un rato ahí, me noto agotada, pero súper agotada, ¿vale? A veces se siente que te están observando. Y en los casos en los que son espejos, muchas veces la gente tiene la sensación de que de repente ha visto a alguien ahí, porque realmente hay alguien al otro lado del espejo que ha abierto ese portal para robar esa energía. Y entonces, pues, aunque no queramos, vemos, y lo que pasa que luego es como, me he imaginado que había alguien, me ha parecido ver una sombra. No te ha parecido nada, lo has visto, lo que pasa que luego lo has racionalizado y has querido como que no, has querido desverlo, ¿vale? Los portales, cuando conectan con bajo astral, también puede haber síntomas de que huelan muy mal. Se pueden oír rasguños o crujidos, que parece que cruja el mueble o cruja la pared y no sabes de dónde se oye ese crujido, ¿vale? A veces hay olor mal, lo he dicho, sí, los crujidos y los sonidos. Y la sensación, y muchas veces, si es un portal también abajo astral, muchas veces se va a sentir frío. De hecho, esa habitación, o sea, yo sí esa fue otra cosa de las que sentía también, ¿no? Que de repente empezó a hacer muchísimo frío en esa habitación. Esa habitación no es que hubiera sido la alegría de la huerta, porque siempre había hecho algo de fresquito ahí. También está ligado con energías negativas, porque la energía negativa es frío, no es calor. Tanto que nos hablan del infierno, de que el infierno son llamas, pues es más frío que calor. Entonces puede haber de repente que haga un montón de frío y dices, no entiendo por qué hace frío y de dónde viene este frío si está todo cerrado, o si pongo la calefacción y no me cunde. También se puede sentir así, ¿vale? Entonces, esos son los síntomas, ¿vale? Que yo conozco, que me han dicho otros y que yo he leído y que yo he experimentado en los portales. Entonces, el portal puede ser que me roban energía o que traen energía a casa. Si traen energía a casa, depende de si está conectando con otra dimensión de bajo astral, que van a ser almas, espíritus, es más inofensivo en el sentido de que, inofensivo, te quedas agotado igual, oyes ruidos, a veces tienes la sensación de que te tocan o incluso te tocan, se parpadean las luces, se pueden romper cosas y demás, pero no hay como una mala intencionalidad, ¿no? O un deseo de hacerte daño por sí, sino simplemente se manifiesta de esa forma esa energía. Pero si está conectando con otro de las dimensiones, con entidades o con alguien que te envía de entidades para perturbarte y así que cuando sientan miedo se debilita tu campo energético y te roba así energía, pues ahí sí puede haber más pesadillas, sensación de ver ojos rojos y mucho más ataque psíquico en ese sentido, y ataque psíquico dirigido porque está buscando que cuanto tú más te asustas, más vulnerable eres y más te pueden robar esa energía. Y hasta aquí el tema de los portales, de cómo se puede experimentar, qué síntomas puede haber y demás, porque se me acaban los 10 minutos que duran los vídeos aquí. Entonces, dudas, preguntas en comentarios, ¿vale? Yo los cierro con péndulo hebreo y sin péndulo también los puedo cerrar. Y físicamente, a lo que he oído hasta ahora era echar vinagre en los desagües más cercanos a donde ha aparecido el portal, pero yo me he encontrado portales bastante alejados de cualquier desagüe. Y espero que te haya gustado la información que te he compartido y hablamos en otro vídeo. Un beso, chao chao.